Ok, vale, pues esta clase va a ir de teoría de juegos, es la introducción, ¿vale? Quiero que, ya sabéis que creo que tengo un nivel 6,5 o 7 de teoría de juegos al nivel que quiero llegar, porque no me creo ser experto en esto, no considero que tenga mi cabeza preparada para ser experto en este tipo de cosas. Mira, ya ha llegado Pedro, perfecto. Creo que hay que especializarse en lo que se te da bien en tu cabeza y yo no soy tan racional como para poder hacer tantos KitKats en mi cabeza entendiendo la teoría de juegos. O sea, no sé si algunos habéis leído el libro que pasé de teoría de juegos y todos los artículos, pero los artículos sí que son más fáciles, pero el libro es súper denso. O sea, había momentos que yo no entendía nada y mira que me obligaba como a entender página por página, pero había momentos que mi cabeza no daba por sí. Entonces sí que creo que a veces está bien saber un poco de todo y esa es mi intención, saber un poco de todo, pero ser un experto en teoría de juegos no quiero ser, ¿vale? Jordi Alexander, uno que siempre pasó artículos, considero que es experto, pero eso, ¿no? A veces em, creo que hay que ser consciente de tus limitaciones, ¿no? Entonces, yo en mi caso quiero ser bueno en teoría de juegos, pero no quiero ser el mejor, ¿vale? Entonces yo os voy a explicar lo que sé, las conclusiones que he llegado, por qué quiero, porque creo que son muy guays para las criptos. Y nada, si hay aquí algún ingeniero, algún matemático y tal, pues obviamente va a saber más que yo. Yo solamente lo voy a aplicar la teoría de juegos para las criptos, porque creo que, y más en todo el tema de las low caps, la teoría de juegos es increíblemente alta, ¿vale? O sea, creo que en Bitcoin y todo también es aplicable, pero creo que, por ejemplo, en Rollbit, Banana, shitcoins de mierda, la teoría de juegos es muy, muy, muy grande, ¿vale? Vale, espérate un momento porque creo que la he liado muchísimo. Bueno, se me ha... Suerte el auto guardado porque la había borrado. Vale, a ver. La teoría de juegos es algo... Viene de la rama de las matemáticas, pero donde se aplica muchísimo es en todo el tema de las negociaciones y en todo el tema de la economía, ¿no? La teoría de juegos es como que va de cuando dos personas se enfrentan en un juego, ¿no? Y un juego podría ser como cuando estamos, por ejemplo, andando por la calle y te cruzas con una persona, ¿no? ¿Por qué vas hacia la derecha o por qué vas a la izquierda? Eso es teoría de juegos, ¿no? O sea, ¿en qué va a hacer la otra persona? Decir, vale, yo me tiro a la derecha porque es... Que se me ha petado el Discord. A ver... Vale, se me había petado. ¿Se me escucha? Perdonad, Vivo en una mierda. Perdonad, Perdonad. ¿Se escucha? Si me confirmáis, sigo. ¿Se escucha? Hola, 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 ¿se escucha? Vale, vale, vivo en un mierda pueblo, perdonad, Vale, va. Seguimos. Lo que decía, ¿no? La teoría de juegos es cuando se enfrentan dos personas y tienen que tomar una decisión en teoría racional, ¿vale? Lo que pasa es que en criptos no somos racionales. Entonces, la teoría de juegos no está solucionada, ¿vale? Sí que se han dando premios Nobel a matemáticos, aunque no hay premio Nobel de matemáticas, sino eran matemáticos que hicieron cosas en economía. Entonces, la teoría de juegos se utiliza, por ejemplo, mucho también en todo el tema de negociaciones, ¿no? ¿Qué me beneficia a mí? ¿Qué le beneficia a él? También en todo el tema de la economía, ¿no? Porque claro, si yo vendo, ¿él qué va a hacer? Porque si yo pienso esto, él va a hacer esto. Entonces, para entender la teoría de juegos, o como yo la entiendo, siempre son con ejemplos, ¿vale? Ejemplos y memes, como lo entiendo yo, ¿no? Entonces, voy a explicar la teoría de juegos con el dilema del prisionero, que normalmente es con el que más se aprende. Y bueno, lo voy a hacer con muchos ejemplos, ¿vale? Pero el dilema del prisionero trata sobre dos personas que, bueno, tienen que ir a la cárcel y la condena de prisión en principio son 10 años. Lo que pasa es que los jueces solo tienen las pruebas y tienen las... eso, ¿no? Como... Sí, las pruebas para que puedan ir solamente un año, ¿no? Entonces les van a los dos criminales separados entre ellos y les dicen, oye mira, si confesáis, os reduzco vuestra condena a 5 años. Si los dos calláis,
os haré que solamente sea un año para cada uno. Si uno confiesa y el otro no, uno se quedará libre y el otro tiene que hacer los 10 años de prisión, ¿vale? Entonces vamos a apuntarlo para entenderlo. Entonces tenemos dos personitas, ¿vale? Que tienen que ir a la prisión, ¿vale? Esta es la prisión, increíble. Entonces, la condena para ellos en principio es de 10 años. Pero ¿qué pasa? Si los dos confiesan, es decir, si los dos confiesan, sería para un año cada uno, ¿vale? Uno para, vamos a decirle A y B, ¿vale? El libro le dice siempre Halcón y Paloma, que luego lo explicaré, pero bueno, es un año y un año. Si uno confiesa y el otro no, es el que confiesa se queda libre y el que no confiesa se come toda la condena. Si los dos no confiesan y el otro no confiesa, no confiesa, esto lo puedo haber escrito, perdonad, no confiesa. La idea es que cada uno se llevaría 5 años de condena, ¿no? Entonces, esto es teoría de juegos, porque enfrenta a dos personas que están jugando un juego. Ellos tienen dos posibilidades: o ser egoístas o trabajar en equipo, ¿no? Entonces, cuando entramos en todo el tema de criptos, que es lo que enfrenta y tiene todo el tema del dinero, trae y saca un poco como el ser de las personas, ¿no? Entonces, para visualizar todo esto, lo que, bueno, el libro explica y lo que yo he aprendido es que ellos lo que hacen es una tabla. Que la tabla quedaría algo así. Esto yo os recomiendo que os lo vayáis apuntando porque es increíble, ¿vale? Entonces, había la opción de acusar y no acusar. Luego aquí tendríamos acusar y no acusar. Entonces, si los dos confiesan, bueno, que sería acusar, sería los dos se quedarían con un año cada uno. Si uno acusa y el otro no acusa, el que acusa se queda con 0 años y el que no acusa se queda con 10 años, que sería este. En el otro caso, es decir, si, o sea, este sería, por ejemplo, que la persona A acusa y la persona B no acusa. Si lo hacemos al revés, es decir, la persona B acusa, sería 0 años para él y para el otro se llevaría 10 años. Esto, si no se entiende, de verdad lo voy a explicar muchas veces. O sea, me he tenido que leer muchos artículos para entender todas estas cosas. Si los dos acusan, o sea, si los dos no acusan, se llevarían 5 años y 5 años cada uno. Entonces, ¿cuál es el tema? Para la pareja, ¿vale? En la suma total, lo mejor es confesar, ¿vale? Es decir, sería 1-1. Pero individualmente, lo mejor es confesar. Es decir, me voy a explicar, voy a volver a empezar, ¿vale? La idea de la teoría de juegos, ¿vale? Que es lo que le llaman el equilibrio de Nash, es maximizar las ganancias. Es decir, hacer lo que mejor te convenga. Por ejemplo, si nosotros, imaginemos que tú no sabes lo que va a hacer la otra persona. Uy, Rafita, ¿te puedes mutear, por favor? Vale. Imaginemos que tú no sabes lo que va a hacer el otro. Y yo, por ejemplo, confieso. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ponemos este ejemplo. Yo confieso y la otra persona no confiesa. Si tuvieses la oportunidad de... Le vas a la persona B. Vale, esta es la persona B. Y esto, por ejemplo, esto es la persona A, ¿vale? Y hacemos el otro ejemplo que sería 10, 0. Y esta es la persona A y esta es la persona B. Si una persona confiesa y la otra persona no, y le dieses la oportunidad al de B de cambiar de opinión, diría, coño, si el otro ha confesado, prefiero yo también confesar que me reduzcan la condena a 5 años. Igual que de la otra manera. Si los dos, por ejemplo,
si el otro confiesa y el otro no, este siempre va a querer siempre va a querer cambiar la opinión. Entonces, en todo esto, lo que intenta la teoría de juegos y es el equilibrio de Nash es que si dos personas racionales interactúan entre ellas, lo mejor para ellos, siempre por ejemplo en este caso será acusar. ¿Por qué? Porque si la persona, imaginemos en el caso de que yo acuso, las únicas dos opciones que tengo es que si yo acuso y él me acusa, me llevo un año con los dos, es decir, salgo bien. Si yo acuso y la otra persona no acusa, yo me voy con 0 años y él con 10. ¿Entendéis por dónde más o menos va la teoría de juegos? Es decir, escoger todos los posibles escenarios que hay, ver cuál es el que si tú haces es el que mejor te va a ir de normal. Entonces, por ejemplo, yo luego lo explicaré, ¿vale? Pero esto se aplica en el sell de news, por ejemplo, en criptos. Cuando hay un sell de news, ¿vale? ¿Qué es lo mejor siempre? Es vender. ¿Por qué? Porque obviamente hay excepciones muy casuales, ¿vale? Pero no vamos a entrar en las excepciones, vamos a entrar en lo general. El merge de Ethereum, todo el tema que pasó con GMX, lo que podría llegar a pasar con Shia, que es lo que lo hablaremos con ejemplos. Siempre es un mejor sell news. ¿Por qué? Porque en el mayor de los casos, lo único que te podría pasar, imaginemos que te sale bien y no vendes, ¿vale? O sea, llega la noticia, por ejemplo, el precio empieza a subir y llega la noticia. Si te sale bien, ¿vale? Es decir, no vendes y te sale bien, es decir, el precio sigue subiendo, ¿cuánto podrías llegar a ganar aún más? Bueno, pues ponle pues un 20%, ¿vale? Porque ya pues sabes que no le va a quedar mucho. Entonces un 20% pues le vamos a poner... Uy, le vamos a poner que tú puedes ganar un 1. Pero si te sale mal, el downside que tú tienes es exageradísimamente bajo, ¿vale? O sea, muy alto, es decir, casi un -4. Entonces, todos los escenarios que tú hagas, si lo replicas como infinitas veces, el escenario que más te beneficia siempre es vender, porque que sería como por ejemplo el acusar, que sería vendo. Porque claro, estamos compitiendo entre tú y yo. Es decir, si tú por ejemplo dices yo no voy a vender porque pienso que no va a caer, pero claro, las otras personas, es decir, el otro acusado dice no, vale, ok, tú no vas a vender, pero yo sí. Y la otra persona puede pensar lo mismo también. Entonces, claro, todo el precio se empieza a hacer una bola de nieve. Entonces, claro, todo el mundo vende en el sell de news. Entonces, ¿qué pasa? En Bullrun, los sell de news salían aquí. Es decir, si esto, por ejemplo, imaginemos que aquí es la noticia. Lo que pasa es que ahora somos tan inteligentes en criptos, no lo digo de manera irónica, lo digo que los que estamos en criptos somos tan inteligentes, que la gente, ya por ejemplo, aquí es un 1.4, ¿vale? Pero es que ahora en criptos la gente empieza a hacer el sell de news aquí. Entonces, si esto era en bullrun, en bear market es así. Es decir, la gente hace un sell de news muchísimo más antes, ¿no? Porque eso es teoría de juegos. ¿Por qué? Porque llega un punto en que el que me tenía que comprar aquí, que es el retail máximo, el que espera el 1, ya no es tan inteligente. Entonces, lo que hace es hacer un front run en la teoría de juegos. Entonces dice, bueno, pues yo vendo antes, ¿vale? Sé que no se ha entendido porque a mí me costaba mucho. Voy a ir explicando diferentes ejemplos y luego hago como un resumen al máximo, ¿vale? Voy a explicarlo con un ejemplo que se llama el del halcón y la paloma en tema de... en un bote, ¿vale? El ejercicio va, o el enunciado dice de que hay dos personas y hay un bote con dinero. Si las dos personas deciden no coger dinero, es decir, como le llama el del libro, ser una paloma, los dos se llevarán $2 cada uno. Si uno decide ser egoísta y el otro no, el que sea egoísta se va a llevar $3 y el otro 0. Y si los dos deciden ser egoístas, los dos se van a llevar solamente $1. Entonces vamos a anunciar, vamos a poner anunciado, ¿vale? Hay un bote con dólares. Y entonces... Espera. Si nadie coge el dinero, los dos se llevan $2 y $2 cada uno. Si uno coge y el otro no, se llevarían 3 el que coge y 0 el que no coge.
Es decir, si en el otro caso, o sea, invertido sería 0 el que no coge y 3 el que coge, ¿vale? Y si los dos cogen, sería 0, 0. Ay, perdón, 1, 1. ¿Vale? Que esto en tabla sería algo así. Ya veréis, cuando luego explique lo de las narrativas lo vais a entender más, que es cuando yo hice el clic y lo entendí. Pero bueno, estos ejercicios está bien porque si os los vais apuntando, llegaréis a entender más al futuro, ¿vale? Que sería Paloma, que Paloma lo que hace referencia siempre es como el débil, ¿vale? Que en este caso, o sea, por ejemplo, lo que hemos visto aquí sería el no acusar, ¿no? Y acusar sería el halcón. Y aquí el Paloma sería el que no vende, ¿no? Paloma. Paloma y esto es halcón. Esto sería Paloma. Y este sería halcón. A ver, un momento, bajarme la música. Vale, entonces, si los dos hacen paloma, es decir, los dos, nadie coge el dinero del bote, cada uno se lleva $2. Si uno hace paloma y el otro hace halcón, el que hace paloma se lleva 0 y el que hace halcón se lleva $3. Si uno hace halcón y el otro hace paloma, el que hace halcón se lleva 3 y el que hace paloma se lleva 0. Si los dos hacían halcón, los dos se llevarían 1. Entonces, ¿cuál sería el equilibrio de Nash aquí? ¿Vale? ¿Cuál es la mejor opción? Es decir, de manera individual lo que a ti te renta. Por ejemplo, ponemos un escenario. Si yo hago paloma y el otro hace halcón, es decir, estamos jugando con los colegas y uno dice, no, yo voy a ser respetuoso, no voy a coger, y el otro coge, y de repente me dicen, oye, ¿quieres cambiar de opinión? Obviamente, si yo no he cogido dinero y el otro sí, pues yo voy a querer volver a coger dinero, porque coño, él se me está llevando 3 y yo 0. Entonces, yo querré siempre la opción de, bueno, cojo. Por ejemplo, si los dos cogen halcón, por ejemplo, nadie de ellos va a querer cambiar de opinión, porque si alguien cambia de opinión, es decir, los dos tienen halcón y alguien cambia de opinión, uno se llevaría 3 y el otro 0, ¿no? Entonces, si los dos cogen paloma, es decir, los dos son buenas personas, y a mí me dicen, tú, que el otro va a coger paloma. Yo digo, bueno, pues el tío gilipollas se lleva 0, yo me hago halcón y me cojo 3. Entonces, ¿cuál es el equilibrio de Nash? Este, ¿vale? Es decir, la mejor opción es siempre coger halcón. ¿Hasta aquí lo habéis entendido? O sea, sé que es un poco complicado. Ya haremos la primera clase y luego haremos otra porque es como un poco duro. ¿Se escucha pero de pena? Hostia. Bueno, no sé si se escucha bien todo. Espero que sí, pues si no. Con el casco se escucha bien. Vale, a ver, sigo, ¿vale? Sí que es muy complicado, gente, de verdad. Yo me he tenido que leer muchos artículos y es recambolesco, ¿vale? Pero voy a ir explicando más ejemplos. ¿Qué pasa en criptos, ¿vale? ¿Y dónde está el tema? ¿Y por qué, por ejemplo, BC1 me preguntó que si esto se podía solucionar, ¿no? ¿Realmente esto lo podríamos llegar a programar? Lo que pasa en criptos, ¿vale? Con la teoría de juegos, es que, aparte de que somos seres irracionales, es decir, no hay halcón ni paloma. ¿Por qué? Porque imaginemos que la paloma, en este ejercicio, que aquí son seres racionales, o sea, es un ejercicio que se puede narrar, imaginemos que la paloma pues la han echado de casa, que es lo que podría pasar en criptos, o imaginemos que ha salido una noticia, o imaginemos que su Schiller preferido ha empezado a hablar de la noticia, o imaginemos que ha habido un rug pull, o sea, hay tantos factores que hacen que no seamos racionales, somos irracionales, por eso existe el FUD y por eso existe el FOMO, ¿vale? Que en criptos esto de que, por ejemplo, sería un 3-0, un 1-1, lo que hemos dicho, lo de para adivinar finales de narrativas, que luego lo explicaremos más en detalle, que sería pues un 1-4. Lo que pasa en criptos, que es lo que dice George Alexander, es que es un -4, 2. Es decir, para que alguien gane 2, alguien tiene que estar perdiendo -4. Cuando en teoría, si las criptos fuesen de suma 0,
increíblemente suma cero, es decir, que no hubiese, que ahora lo explicaremos, que es la entropía y todo esto, si las criptos fuesen racionales, lo que tendría que haber pasado es así. Es decir, mientras alguien gana 2, alguien gana menos 2. Es decir, por ejemplo, andamos en una shitcoin, ¿no? Entonces, pues Pedro pone 50 euros, Pablo coge 50, yo cojo 50, Connie coge 50, y vamos todos poniendo 50, 50, 50, 50 euros, ¿no? Si, por ejemplo, estos tres, ¿vale? O no, por ejemplo, empezamos a competir entre nosotros, de repente yo vendo, él compra, él tal, no sé qué. En teoría, si fuese un juego de suma cero, unas personas, por ejemplo, se podrían llevar 400 euros, otros se llevaría 200 euros, perdón, 100, 200, 300, espera. Sería, por ejemplo, alguien se lleva 100 euros, alguien se lleva 50, el otro se lleva 50 y los otros, no, perdón, otro se lleva 100, entonces se lleva 50 y los otros, que serían los otros dos, se llevan 0 y 0, ¿no? Entonces, esto sería si fuese suma 0, que serían menos 2, 2. Lo que pasa en criptos, que es donde está el problema, es que hay ruido, que sería, por ejemplo, existen los mapbots, existe la gente que hace arbitraje, existen también los snipers, ¿vale? Es gente que genera ruido que hace que las poncis sean mucho más complicadas, ¿vale? Y más ahora en bear market, donde la única razón por la cual alguien participa en el juego, ¿vale? Porque, por ejemplo, alguien cuando participa en comprando una acción de Apple, una acción de Microsoft, lo hace también como, bueno, estoy invirtiendo como mucho a largo plazo, los dividendos, la empresa es bonita, la empresa, bueno, pues tiene ingresos. Lo que pasa en criptos y lo que pasa en las shitcoins es que la única razón por la cual compras una shitcoin es para ganar dinero. ¿Vale? Y eso lo tenemos que tener muy claro. Es una competencia entre tú y yo. De hecho, por ejemplo, para mí realmente no me es rentable explicar este tipo de conocimiento, porque en cierta forma os entreno cuando vosotros nos vamos a ver en los, como se dice en Haskell, nos vamos a ver en los order books, es decir, nosotros nos vamos a ver. Entonces, al ser un juego de suma cero que a la vez hay ruido, es mucho más contraproducente en plan cuando alguien tiene un edge que se lo quede para él. Pero bueno, como yo también tengo la cueva y tal, me beneficia también, ¿vale? Entonces, en criptos, cuando dos personas participan en una Ponzi, por ejemplo en una shitcoin, cuando alguien gana dinero es porque alguien lo está perdiendo, ¿vale? Otra cosa es, por ejemplo, Unibot, que tiene el Real Yield, Rollbit, que tiene la quema de tokens y otro sistema de tokenomía. Pero en una shitcoin, en la que sale, por ejemplo, en la de Smurfcat, ¿no? Que ha salido, si alguien gana dinero, es decir, por ejemplo, uno que entró, por ejemplo, Zulk, uno que me gusta mucho que tradea shitcoins, el tío ha ganado 100.000 dólares ya, y el tío puso 5.000. Esos 95.000 dólares van a salir de otras personas, ¿vale? Entonces, esto me voy un poco, pero bueno, a mí me gusta el ejemplo que explicaba Jordi, que decía que en física existe un término que es la termodinámica, que es un sistema cerrado donde las partículas no interactúan con el exterior, ¿vale? Que es como una Ponzi cerrada, que de alguna manera sería una shitcoin, es decir, no hay revenue share, no hay nada que pueda hacer cosas raras, ¿no? Es como un sistema cerrado que es una Ponzi. Lo que pasa es que esta entropía que lo dice él, que es como la energía que se desprende de las Ponzis, en las shitcoins eso, ¿no? Tenemos los bepos, tenemos los arbitrajes y tenemos un montón de cosas que nos impiden que esto no sea un 2-2, sino sea un menos 4-2. Es decir, por a que alguien gane dos Lamborghinis, en la suma total alguien tiene que haber perdido 4 Lamborghinis, porque hay un montón de ruidos. Incluso algo que me he dejado, por ejemplo, el gas de la blockchain, ¿vale? Ese dinero se va de la Ponzi. Es decir, si aquí todo el mundo ha puesto 100, o sea, hemos puesto todos 50 euros, en verdad esto no es verdad. ¿Por qué? Porque aquí el MEP se me ha llevado 30 euros. Y el gas se me ha llevado 25. Entonces se tendría que restar todo esto de estas personas. ¿Entendéis? Por eso se va el dinero. Por eso hay que ir muy rápido. Por eso hay que asegurar profits. Entonces, él dice, hay tres ejemplos que él dice de para que haya un buen sistema de Poncis. Es que cuando hay una Ponzi, hay una pelea entre nosotros, por ejemplo en Smurfcat, ¿os acordáis cuando, o sea, el gráfico de Smurfcat, bueno, pues hizo así y luego pues empezó a caer ya. Cuando deja de caer, ¿vale?
y ya no está entrando dinero, es una pelea entre dos personas. Es un PvP máximo, es un Anon versus Anon. El que gane, gana, el que pierde, pierde. Es decir, si yo me llevo dinero es que alguien lo está perdiendo, ¿vale? No hay que soñar con que no, esto va a subir y tal. Él dice que hay que salir instantáneo, ¿no? Por esto, porque es un menos 4-2, no es un menos 2-2. Es mucho más... como mucho más cruel, ¿no? El mundo de las criptos por todo esto de la entropía. Entonces, luego dice que hay una segunda ley que dice la pérdida de entropía aumenta en el tiempo. Es decir, cuanto más tiempo pase, menos dinero le voy a poder rascar a toda la Ponzi por el tema del gas, el medbot, etcétera, etcétera. En el póker, pues si alguien viene aquí del póker, en realidad en el póker cuando juegas con colegas y cada uno pone 50 euros, imaginemos que hacemos un torneo donde el primer premio se lo lleva casi todo y el segundo un poco menos, sería por ejemplo, si os hemos dicho que son 300 euros, sería todos se llevan 0 euros, menos uno que se lleva 100 euros y el otro se lleva 200 euros, ¿vale? Esto sería como lo que dice él, un sistema cerrado. Lo que pasa es que en póker, ¿vale? Existe una cosa que se le llama el rake, ¿vale? Que el rake es lo que se lleva la máquina, es decir, el propio casino se lleva dinero, ¿vale? Entonces, esto ya no son 100 euros, sino serían 98 euros y esto sería 198 euros. Entonces, estos 4 euros es lo que hace que a la larga las póker, ¿vale? No sea rentable, entre muchas comillas, ¿vale? Porque si obviamente si tú juegas con EV+, tú juegas con el PME y tal, sí que acabarás ganando. Pero a la larga se desinfla, ¿vale? Y de hecho, ¿vale? Hago un KitKat, esto es lo que está pasando con el... Mira, es que ahora vais a flipar. ¿Os acordáis lo que está pasando con Friendtech de 3.3? Que la gente pone. Es esto. O sea, en teoría de juegos es esto lo que están diciendo, ¿vale? De hecho, os pasé un artículo que decía de Friendtech y justamente habla de esto. Es el concepto de ¿qué significa 3.3? Es esto. Lo que están diciendo es, vale, los dos seamos paloma. Es decir, sería con otro ejemplo, porque lo de la paloma que me has explicado aquí era lo del bote, pero de alguna manera sería, tú me compras, yo me compras. Es decir, los dos ganamos, claro. Porque claro, es así, ¿no? El mundo de Yuppie. Tú ganas 3 y yo gano 3. Por eso es teoría de juegos, ¿vale? Es el concepto este de, vale, no nos acusemos, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué de esto es mentira, ¿vale? ¿Y por qué cuando yo he estudiado teoría de juegos, por qué puse en mi cuenta de Twitter, por ejemplo, el concepto este? Dice, yo digo, me gusta mucho el concepto de teoría de juegos que hay con FT y el Sell the News. Dice, una cosa es, bueno, esto da igual, y menos 4-2. ¿Por qué pongo esto? Porque es mentira, no es 3-3. ¿Por qué? Porque para empezar, el 10% o el 5%, no me equivoco, o sea, no me acuerdo si es el 5 o el 10%, se va para los feos. Entonces ya no es 3-3 esto, es decir, ya hay una entropía que se te está escapando de la Ponzi, ¿vale? Y luego, no es 3-3 porque hay alguien que te va a dumpear luego. Es decir, esto es 3-3 si viviésemos en un mundo de Yuppie y nadie vende. Pero si luego al día de mañana alguien te va a vender, ya no es 3-3. Es decir, alguien va a salir perdiendo. ¿Cómo va a acabar esto? La gran mayoría va a perder y solo la minoría va a ganar. ¿Quién va a ganar? Haska. ¿Quién va a ganar? El Razer, todos los grandes que están ganando porque están ganando con las comisiones. Para ellos sí que es una locura, pero para la gran mayoría van a perder. Por eso yo no he hecho 3-3, por eso yo tampoco he intentado potenciar mucho Friendtech, porque a la larga pierdes, ¿vale? No sé si se va entendiendo todo esto, empezáis como un poco a entender por dónde voy con la teoría de juegos y por eso es tan importante entenderlo, porque nos enfrentamos entre uno y el otro y si todo el mundo está yupi con el 3-3 maldito este, pero ¿qué va a pasar cuando salga el iDrop? ¿Y a qué beneficio va a tener hacer el 3-3? Todo el mundo va a dumpear. La cascada que va a ser eso va a ser increíblemente grande, que por eso yo digo que va a ser la mejor manera para comprar. Esa es mi idea, porque creo que va a ser el profit va a ser muy alto, ¿vale? Entonces, todo esto se puede juntar con una cosa que dice Huma, ¿vale? Que de hecho os voy a decir exactamente cómo se llama porque me gusta mucho. Que dice el Guess 2-3 of the average, ¿vale? Que sería el 2-3 average. No sé si se escribe así, da igual, average, no, con una E, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar así, así nadie lo ve. Vale, a ver.
¿Qué significa este juego? Que lo explica Huma, que también lo explica en el libro de teoría de juegos de Ken Binmore, ¿vale? Que os pasé. Lo que explica este ejercicio, y por eso se puede aplicar muchísimo con narrativas, es el concepto de... bueno, os lo explico con un ejemplo que es como lo entiendo yo. Van a 100 personas, ¿vale? Y les dicen... esto es un KitKat máximo con todo esto, ¿vale? Es como no tiene nada que ver, aunque un poco sí, ¿vale? Le dicen, van a 100 personas, y le dicen, tienes que escogerme un número del 1 al 100, ¿vale? Uno escoge el 1, otro escoge el 5, otro escoge ta 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 ta. Y tienes que adivinar cuál será las 2/3 partes de lo que la gente ha escogido. Es decir, si estuviésemos en un mundo racional, en un mundo utópico, todo el mundo, pues algunos escogerían otro número, otros el 5, otros el ta, el que quisiesen, ¿no? 2/3, entonces, ¿cuál sería la mitad? ¿Vale? Si uno ha escogido el 1, otro ha escogido el 10, otro el 25, otro el 80, otro el 90 y tal, ¿cuál sería el punto medio de todo eso? Sería 50. Entonces, ¿cuál sería 2/3 partes de 50? Sería 33. Es decir, a la pregunta de escoge qué número de 2/3 partes de la media saldría, la respuesta, si fuésemos racionales, sería 33. ¿Vale? ¿Qué pasa? Imaginemos ahora que yo les digo, oye, vale, pero el que me adivine el 33, es decir, en las 2/3 partes de la media, le voy a dar 200 euros. Entonces ya, aquí ya la gente empieza a jugar ya con su mente. Entonces lo que podríamos pensar es, imaginemos que estamos jugando todos nosotros. Y todo el mundo pues ha estudiado un poco de la teoría de juegos y todas estas cosas que he estado explicando. Cuando le dan la opción, uno dice, coño, si todo el mundo va a escoger números aleatorios y la mitad va a ser el 50 y las 2/3 partes va a ser 33, pues yo no voy a escoger ya el 80, voy a escoger el 33. ¿Por qué? Porque yo creo que va a ser ese número. Entonces, claro, si todo el mundo piensa de la misma manera, que ahí es una cosa que se va a juntar, que luego explicaremos con los K-Levels, si todo el mundo piensa de la misma manera, yo voy a escoger el 33. ¿Por qué? Porque yo quiero ganar esos 200 euros. ¿Qué pasa? ¿Y dónde está la fuma de la teoría de juegos? Que si todo el mundo escoge el 33, ¿cuál será de 33 las 2/3 partes de 33? 22. Entonces, ya la mejor manera, es decir, si todo el mundo estamos jugando aquí, por ejemplo, imaginaos que jugamos con gente imbécil, que no entiende de nada. La mejor opción es jugar con 33, porque todo el mundo va a escoger números aleatorios porque no se enteran de nada. Yo voy a escoger las 2/3 partes de 50 y 33 es la solución. Ahora bien, imaginemos que estoy jugando contra vosotros, que habéis aprendido esto. ¿Cuál es mi mejor opción? Si sé que vosotros habéis escogido el 33, yo voy a pensar, vale, pues os habéis cogido el 33, pues yo cojo el 22, porque son las 2/3 partes de 33. Como cojo el 22, pum, me llevo los 200 euros. Ahora bien, como vosotros sois inteligentes, vais a pensar, coño, Drae va a coger el 22. Y como sé que todo el mundo va a coger el 33, pues yo también voy a coger el 22 porque me quiero llevar el premio. Ahora bien, claro, como todo el mundo coge el nivel 22, ya la mejor opción no es coger el 22, sino es el 14 como hago, que sería las 2/3 partes de 22. Entonces, si todo el mundo piensa exactamente lo mismo, pues claro, ya no es 44, sino es etcétera, 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 hasta que llegas al punto donde, si no me equivoco, llegas al 0, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mejor opción realmente si todos somos genios? El 0, ¿vale? Lo que pasa es que todo esto de los K-Levels, todo esto se puede aplicar en criptos, ¿vale? Y de hecho esto es un experimento que se hizo de verdad, ¿vale? Y mola bastante porque le hicieron a miles de personas y se ve la gráfica de lo que la gente intenta escoger. Y de hecho hay mucha gente que coge el 100, mucha gente que coge el 0 y tal. Entonces, ¿por qué se puede aplicar esto, ¿vale? ¿Y dónde está la locura? Que esto se puede aplicar con las narrativas, ¿vale? Y eso es lo que a mí me flipa, por eso me ayudó mucho a entender, por ejemplo, lo de las ventas en Unibot, por ejemplo, lo que quiero aplicar en Shia, que ahora os lo explicaré cómo creo que voy a aplicar Shia, cómo vamos a aplicar el Sell the News en la narrativa de la ETF de Bitcoin. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la mejor manera para vender la ETF de Bitcoin? Coño, si es un sell the news, aunque la ETF de Bitcoin, vamos a hablar del merge, ¿vale? Porque la ETF de Bitcoin tiene otro tema con los flows y los inflows que cambia bastante.
Pero la narrativa del merge de Ethereum, la mejor manera es vender al final de todo. Es decir, cuando sea el sell de news, vendo. Que sería, por ejemplo, vender en el 33. Lo que pasa, la gente dice, claro, como todo el mundo va a vender, por ejemplo, imaginemos que fue el 12 de septiembre, que no sé si me acuerdo, 12 de septiembre, dice la gente, coño, pues voy a vender el 11 de septiembre. Si todo el mundo va a vender el 12, yo hago un key level más y me voy al 22. Entonces, claro, como todo el mundo piensa que la gente va a vender en el 11 de septiembre, dices, ah, no, yo soy el más listo viendo el 10. Ah, no, yo vendo el 9. Ah, no, yo vendo el 8. Entonces, llegaría a un punto que la narrativa del sell de news de Ethereum es cero. Es decir, si la narrativa tendría que hacer esto, dice la gente, no, no, yo vendo antes. Entonces lo que pasa que el precio es baja antes. No, no, yo empiezo a vender un poco antes. Yo empiezo a vender un poco antes. Yo empiezo a vender un poco antes. Hasta que al final se quedaría en cero. Que es lo que pasa con las narrativas cuando se acaban, si os fijáis. ¿Qué pasó con Harry Potter o Shiba Inu? Que sube un montón y llega un punto donde empiezan a salir copias. Y salió XRP, salió Ethereum, salió Solana, salió un montón de monedas. Lo que pasa es que la gente dice, coño, si Harry Potter o Shiba Inu se hizo un por 10, claro, cuando Ethereum, que no me acuerdo cómo se llama, Barbie Ken, lo que fuese, pues yo voy a vender cuando esa Harry Potter, el Barbie Ken se me haga un por 7. Pero claro, sale otra copia más y ya la voy a vender cuando se haga un por 4. Y luego llegamos a un punto en que te empiezan a salir 200 copias al día. Entonces, claro, como todo el mundo anticipa, porque dicen, no yo vendo un poco antes que todo el mundo, llega un punto en que la narrativa solamente te sube un 10%. Hasta que llega un punto que no sube. Entonces, cuando ya no sube, ¡pum!, el precio se desploma. ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, se puede aplicar, que aquí me ayudó una persona muy buena, que me dijo un ejemplo que yo dije, coño, es verdad. ¿Qué pasa con los tweets de Elon Musk? ¿Vale? Y es verdad. En los tweets de Elon Musk, cuando salieron, ¿vale? Cuando estábamos en la época de la Bull Run, donde Elon Musk ponía muchos tweets de Dogecoin, ¿qué pasaba al principio? Que todo el mundo decía, coño, que es lo mismo, escoge un número aleatorio, ¿no? Pues Elon Musk pone un tweet. ¿Qué pasa? El precio hace así, ¡pum! Y te sube por ejemplo, un 200%. Entonces, claro, ¿qué pasa a la gente? Le dicen, escógeme. Esto he grabado para verlo varias veces. Sí, Virreiro, queda grabado. Cuando Elon Musk me pone un tweet, te sube un 200%. Entonces, yo soy un programador y hago un bot. Y le digo, cuando Elon Musk ponga un tweet, ya no me vas a vender en el 200%. ¿Por qué? Porque esto es lo que escoge todo el mundo. Es decir, en el key level sería key level 1, key level 2, key level 3, etcétera, etcétera, etcétera. La gente dice, coño, cuando estamos jugando con subnormales, ¿vale? Sería, pues yo lo que decido es el key level 1 lo vendo en el 200%, es decir, lo que la gente piensa, ¿no? Entonces, claro, yo soy un poco más inteligente que el resto, ¿no? Soy un programador. Pues yo lo que le voy a decir al programa es, véndeme aquí, en el 195%. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo piensa igual. Y ya no le voy a decir que me lo venda al 195%, porque otra persona es más inteligente, se da cuenta que ya en el 195 se me crea lo que la gente dice, resistencia, que para eso se crean las resistencias en los números que dice GCR, es que todo encaja. Bueno, soy pele de gallina, soy como un niño pequeño hablando de esto, pero es por eso que, bueno, entonces, llega un punto en que la gente ya no es 195%, 190, 150... 75%. ¿Hasta qué? Hasta que llegamos a un punto donde ya ha habido bear market, la gente se ha ido, no hay dinero y pasa lo que está pasando ahora, que los tweets de Elon Musk solo te suben un 5%. ¿Por qué? Porque los key levels estamos llegando hasta aquí. La gente ha hecho tantos KitKats en su cabeza que la única respuesta correcta es comprar y vender. Ya no hace falta esperarse porque está todo exprimido, la ineficiencia del mercado ha dejado de existir. Entonces, ¿cuál es? Todo el mundo ha estudiado GCR. Entonces, la gente que dice, coño, hay que vender en el número 10, es lo que dice GCR, hay que vender, nosotros lo hemos visto en los backtestings. Entonces, el precio sube
a $10 y cae. Pero esto en un bull market, ¿por qué? Porque la gente no hace key levels. Pero aquí en bear market, fijaros dónde sube, creo que subió, por ejemplo, Shia. Shia no subió al dólar. No subió al 0,9, subió al 0,8, porque la gente está haciendo KitKats ya. Ya no es, guau, vendo en el dólar. No, no, vendo en el 0,9. Y dice el tío, no, 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 yo ya empiezo a vender en el 0,8. Y esto pasa en la gran mayoría de monedas ya. Ya no es en el número redondo, es un poco antes. ¿Por qué? Porque esto es teoría de juegos, porque nos estamos enfrentando entre tú y yo. Y digo tú porque el que me estás escuchando, porque es así, me estoy enfrentando contra ti. Unibot, ¿por qué llega X de esto y cae? Porque todo el mundo está pensando lo mismo. No, me voy a esperar a no sé qué, porque si el otro hace esto, yo haré esto. Y entonces ta. Entonces, ¿cuál es la solución? Que en mi opinión no hay solución, ¿vale? Porque si no, podríamos hacer un programa y seríamos ricos. Lo que hay que pensar es como yo, si hago esto, ¿qué posibilidad tengo de ganar? Es decir, ¿cuánto gano? Si no lo hago, ¿cuánto llego a perder? Por eso es muy importante lo de cortar pérdidas rápido, ¿vale? Porque esto es un juego de sillas, o sea, esto es lo que hemos aprendido también lo del dinero, es decir, si ellos se llevan mucho dinero, yo me voy a llevar menos. Entonces, llega un punto en donde tienes que hacer tantos KitKats que yo tengo ganas, porque aún me queda mucho, ¿vale? Por aprender. Ya os digo, estoy por el nivel 6 de teoría de juegos, quiero aprender más y a profundizar más, porque quiero saber qué pasa luego. O sea, yo tengo curiosidad qué pasa con los tweets de Elon Musk. Es decir, llegará un punto en que subirán un 1%, llegará un punto en que subirá un 0%, es decir, ya nadie le va a prestar atención, porque claro, si nadie le presta atención, puede ser que sea el momento para prestarle atención. Porque es teoría de juegos, vale, nadie le está prestando atención, le presto yo. Entonces, claro, la gente dice, coño, la gran mayoría no le está prestando atención, pues lo voy a prestar atención yo. Entonces es otra pelea al revés. O no, no lo sé. Esa es la gracia de teoría de juegos. Entonces, no hay una respuesta corriente, no hay una respuesta racional, ¿vale? La cosa es que tenéis que aprender un montón de cosas, leer un montón de artículos, aprender todo, y eso os lo va a dar el edge de los demás. Por ejemplo, si vosotros tenéis traqueadas muchísimas billeteras, pues os puedo dar una ventaja hacer un montón de planteamientos más, ¿vale? Estamos llegando ya al fin, ¿vale? Porque tampoco sé tanto. Pero por ejemplo, con Shia, ¿no? ¿Dónde llevo yo dándole vueltas a Shia? Y os lo puedo decir. Mira, a ver, en lo mismo que hablas, pero al revés. En el bear market el key level baja y en el bull sube. ¿Tiene sentido? Vale, esta es una cosa muy importante, ¿vale? Y eso no quiero que entendáis, ¿vale? La gran mayoría de las personas, lo que le va a pasar en 2024 y 2025, y espero que a mí no me pase, pero bueno, me estoy convenciendo de que no me va a pasar, es el hecho de que no hay que tener los recuerdos de Vietnam que tenemos del bear market, ¿vale? Que las copias de Harry Potter y Obama Shiba Inu, esto es un por 7, pero en verdad duraban mucho menos, ¿vale? Pero si las copias del Obama Shiba Inu te duran solamente 2 días, no significa que en Bull Run te vayan a vivir 2 días. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta el inflow y el outflow, que es una cosa que hemos visto en los artículos. El concepto de esto de ¿está entrando dinero o está saliendo? Estamos en bear market, entonces los key levels que tenemos que hacer son completamente inmensos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo? Creo que con... No sé si fue con el merge, o no me acuerdo qué ejemplo explicaba Huma, que decía el hecho de que no hay que vender en el sell de news, no hay que hacer front run a los de sell de news. Es decir, si por ejemplo el sell de news es el 12 de septiembre, no hay que vender el 12 de septiembre porque el key 0, ¿vale? En el sell de news es el que no vende, ¿vale? El concepto este de, no, como hay el merge, pues bueno, es tan buena noticia que el precio va a subir. Ese es el key 0. El key 1 es, vendo el día de la noticia. El key level 2 es, vendo 5 días antes. El key level 3 es, vendo 20 días antes. Y el key 4 es, vale, ya no lo intentes porque ya no te va a subir ni el precio, ¿sabes? O sea, es decir, solamente te ha subido un 5%. Es decir, no. La cosa es escoger en qué momento lo tienes que hacer, ¿vale? A ver, yo creo que los key levels se tienen que jugar diferentes si estamos en bull o en bear. Correcto, justo esto lo que estoy diciendo, ¿vale? Es decir, lo que estamos aprendiendo ahora, lo que os estoy diciendo ahora es, en bull no os tenéis que obcecar de decir, coño, no, AVAX tiene una noticia el 1 de septiembre, pues va, vendo el 31 de octubre. No, agosto, perdón, que me lío. No hay que hacer estas cosas, no hay que decir, hago un front run enorme, sino hay que decir, no, estoy jugando contra gente subnormal, es decir, lo de escoge un número de 2/3 partes, que hemos dicho el 33, que al final la respuesta correcta sería 0,
No hagas tanto KitKats, escoge el 33. No te compliques porque la gente no lo entiende aún, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? O sea, en Bullrun hay que adaptarse, ¿vale? A las circunstancias. Ahora estamos jugando contra gente muy competitiva, por eso a mí me está gustando mucho la teoría de juegos, porque me lo tomo muy en serio. Es decir, ¿qué pasa con Shia, ¿vale? ¿Por qué os lo cuento a vosotros? Porque realmente no os lo debería contar, porque es mí lo que voy a hacer, pero bueno, también es un poco de teoría de juegos, os lo cuento, entonces ya, pues bueno, reflexividad, ¿no? ¿Cómo yo voy a jugar Shia o cómo es lo que me planteo? Si nosotros con Shia planteamos que la gran mayoría de gente están pérdidas, ¿vale? Porque solamente están en profits los que compraron las primeras horas y los que están en preventa, que no pueden vender. Es decir, todos están en pérdidas, todos están jugando con un KitKat diferente, ¿vale? Ya una percepción diferente. La gran mayoría de las personas quiere vender en el sell de news del juego. Entonces, yo pienso que todo el mundo va a hacer sell de news en el juego. Entonces yo digo, va, pues voy a vender unos días antes. ¿Qué pasa? Estoy jugando contra gente muy inteligente ya. Entonces lo que quiero hacer es hacerles front run a su sell de news. Es decir, en el momento que empiece el marketing, por ejemplo, que sería como el inflow del dinero empieza a entrar a Shia, es decir, más dinero del que, o sea, más dinero del que sale entra, es decir, Alcon Daily empieza a hacer vídeos, Eric Cryptoman empieza a ponerme tweets, muchos más chiles empiezan a hablar, pues todo ese es dinero que entra. Entonces, yo para mí esa es mi exit liquidity donde yo quiero empezar a vender mis bucks. Ahora bien, yo creo, ¿vale? Que el equipo es tan inteligente que lo que van a hacer es no hacer marketing. O sea, es decir, como saben que todo el mundo va a pensar igual que yo, bueno, eso es una de mi teoría, ¿vale? Como saben que todo el mundo va a pensar igual que yo, lo que harán es, vale, pues no sacamos el juego con marketing, porque va a haber un sell de news. Entonces, lo que yo haría si fuese ellos es, saco el juego, es decir, saco el juego sin marketing, es decir, como lo vería yo, un key level máximo, es decir, infinito, es decir, cero, porque ya, es decir, vendes cuando no ha subido el precio, porque no ha subido el precio, es decir, no haces ruido, no haces nada, lo sacas, y de ahí empiezas el marketing, porque ahí destrozas todo el de news, porque ahí ya es como que sanas la gráfica. Eso es lo que yo haría, no sé lo que van a hacer, ¿vale? Pero tenéis que pensar que cuando Shia suba a 0,2, 0,3, 0,4, nos estaremos enfrentando entre nosotros, ¿vale? Llegará un momento en que si yo vendo antes que vosotros estaré ganando más. Si vosotros vendéis antes que yo estaréis ganando más. Pero ahora bien, si vosotros vendéis tan antes, es decir, hacéis tantos KitKats que no vais a ganar tanto como yo, porque yo me voy a esperar un poco más, porque voy a aprovechar un poco el X Liquidity que me va a dar Alcon Daily, entonces yo voy a ganar un poco más. ¿Entendéis esta pelea que hay de conflictos? Por ejemplo, sería perfectamente con el Sell de News de la ETF. Claro, todo el mundo sabe, todos nosotros sabemos que va a haber una noticia de la ETF de Bitcoin. ¿Se tiene que vender en ese momento? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque lo que digo, no tengo respuesta, pero yo creo que sí, porque en el corto plazo, la gran mayoría de personas como yo estoy jugando Bitcoin para un event trade, es decir, para un evento que creo que va a venir. Cuando llegue, yo ya no tengo más upside, es decir, ya para mí empieza a ser esto. Es decir, yo subiría un 1, pero el menos 4, esto en el corto plazo. Es decir, me renta más vender. Pero claro, si todo el mundo empieza a pensar lo mismo, pues ya no hay que vender en el sell de news, sino hay que vender un poco antes. Por eso el tema de los bots también que venden con noticias, porque es una pelea de a ver quién vende el primero. Ahora bien, claro, si la teoría de juegos dice que tengo que vender en el sell de news unos días antes, te digo, vale, en el corto plazo, pero en el medio largo plazo la cantidad de inflow que va a haber gracias al ETF, cuánto dinero van a entrar, eso significa que lo que más me renta es, vale, puede ser que me renta vender en el corto plazo, pero en el medio largo plazo tengo que comprar. Porque la teoría de juegos dice, coño, si yo sé que va a entrar más dinero, compro. Pero es que eso es lo que piensa todo el mundo, por eso todo el mundo empieza a comprar. Por eso hay un buy de rumor sell de news. Porque todo el mundo está pensando lo mismo, porque somos humanos, somos chimpancés compitiendo entre nosotros. Y por eso me flipa la teoría de juegos y es como no quiero, o sea, quiero seguir absorbiendo conocimiento de esto, porque es así. Por eso cuando yo creo que no sería bueno en Apple ni tradeando Microsoft, porque hay tantas cosas, hay los bonos, hay no sé qué, hay tan... Me la repampinfla, lo que me mola son las criptos, que son monedas de 1 millón de market cap y estoy compitiendo con todo el mundo. ¿Vale? Por eso siempre recomiendo que no tradeéis shitcoins, porque
El problema de las shitcoins es que tienen un montón de insight info y lo más probable es que cuando a ti te llega por el canal de Telegram y lo más probable es que ya esté siendo el exit liquidity. Porque eso es teoría de juegos también, porque ta. O sea, ¿entendéis la magnitud de todo esto? No sé si habéis entendido, pero lo que digo, no, aún me quedan yo creo que bastantes KitKats también para llegar a entenderlo todo. Me he leído el libro, me he leído ya 12 artículos, me queda mucho aún, pero es una locura, porque realmente es así las criptos. Por ejemplo, lo que pasó en GQ, todo el mundo quería vender. O sea, yo leía todos los chats y todo el mundo decía, no, cuando salga la beta vendo. Cuando salga la beta vendo. Hay que ganas que salga la beta para vender. Yo digo, coño, si todo el mundo está pensando en lo mismo, es decir, todos están pensando en un K-Level 1, pues yo les hago front run. Entonces, claro, como estoy compitiendo con la comunidad española, que muy avispados no son, pues no tuve que hacer 3 KitKats hacia abajo. Entonces solamente hice un KitKat y vendí 2 semanas antes y ya está, ya me salió bien. Pero ahora bien, con Shia, yo estoy en el grupo de Whales y hay muchas que se quieren salir, porque lo veo, porque hay incertidumbre. Entonces, voy a tener que hacer un front run a una Whale que es más buena que yo a nivel como de IQ. Bueno, IQ no, pero como a más de que sabe más que yo. Entonces tengo que hacer un front run a ella. Porque claro, tampoco me quiero pasar, porque imagínate que me equivoco y vendo un 0,15 y luego sube a 0,20 y ahí sacan el anuncio y en el momento que sacan el anuncio pasan X cosas. Es así, ¿sabes? Lo que mola de la teoría de juegos. Que es, nos enfrentamos entre tú y yo, ¿vale? Y algo muy importante y quiero volver a recalmar, ¿vale? Las criptos es menos 4,2, no es menos 2,2, es menos 4,2. Es decir, para que alguien gane 2 Lamborghinis, alguien tiene que haber perdido 4 Lamborghinis. Porque hay el Medbot, porque hay el arbitraje, porque hay el gas, etcétera, ¿vale? Entonces, pues si dicen que vas a vender, ya te ha llegado una noticia negativa, lo mismo sube. Pero si dicen que van a vender, ya te ha llegado una noticia negativa, lo mismo sube. No, pero no lo dicen, que van a vender, Rafita. Es lo que huelo un poco en el ambiente, No lo han dicho, no lo han dicho. No lo han dicho. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Bueno, si alguien tiene una pregunta, sé que ha sido complicado. Va a estar grabado, ¿vale? Lo podéis ver las veces que hace falta, pero igualmente os hice un hilo con todos los artículos, todos los podcasts que he escuchado de teoría de juegos. Creo que lo he explicado bastante sencillo, en base a lo he explicado como lo entiendo yo, fácil, porque me leo artículos y a veces me explota la cabeza, porque esto también se puede hablar con la estrategia mixta, la no mixta, la racional, la no racional, o sea, se fuman muchos porros, ¿vale? El buen human, tal, o sea, es completamente loco. Lo he explicado así como digo yo, para criptos, ¿no? Gracias, Dose, gracias. Entonces, cualquier cosa, pues yo creo que en 2 semanas o así ya tendré más conocimiento de teoría de juegos y podemos hacer como el fascículo número 2 de teoría de juegos. Porque me quiero leer más aún todos los artículos de Jordi, en que acabo de entender bien. Pero, por ejemplo, también otro ejemplo sería muy bien lo de que pasó en Poolchain, ¿no? En Poolchain cuando hubo la migración que hacia la blockchain y tal, eso fue teoría de juegos, por eso Jordi vendió en el puto top, porque estaba compitiendo contra gente que no sabía mucho, entonces dice, coño, si todo el mundo está bloqueando, pues voy a ser yo el que vende, porque tal, KitKats hacia arriba y ya está. Muchas gracias, Miki. Gracias, Juanca. Me has dejado reflexivo, es que mola mucho, de verdad. Yo por eso hago mucho hincapié, ¿vale? Hay que enfocarse en esto, ¿vale? Y también un poco, claro, encima si juntamos esto con los artículos que también os paso de psicología, de cultos y todo, es una locura, ¿no? Porque claro, cuando lleguemos en Bullrun, ¿qué va a ser? Voy a estar compitiendo contra gente muy tonta. O sea, muy tonta no, que no, con poca experiencia. Entonces, claro, ahí, ¿dónde está la teoría de juegos? Bueno, pues hay que aprovechar y hay que darle duro, pero luego hay que tener en cuenta que no sé qué, bla, y todo es como se empiezan a hacer KitKats. Entonces, yo lo que os animo es a que le deis vueltas a estas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues el ETF de Bitcoin, cuando un país acepte Bitcoin, cuando lo que pasará con Shia, lo que puede pasar con Chainlink, con la noticia que puede salir de tal, XRP, qué va a pasar cuando saca la noticia, no sé qué, pero claro, es diferente si Bitcoin está subiendo, no, porque ahora estamos en doggies de más, que entonces sí que tengo que vender, no, porque tal, no, que ta. Empiezas a hacer KitKats.
Se puede aplicar a la vida misma, correcto, correcto. Si es que las matemáticas al final, a ver, yo te aviso de no hay que aplicarlo en las chicas, porque yo lo hacía y no hay que hacerlo. Pero sí, sí, es en la vida misma, correcto. Pues nada, espero que os haya gustado. En las 11 de la noche, perdonad por hacerlo tan tarde, pero he vuelto ahora de un viaje que me he hecho de 2 días. Entonces era hacerlo ahora, si ya lo tenemos listo. Y nada, mañana pues vuelta al rodeo, seguiré estudiando artículos, me tengo que seguir acabando el de Jordi, seguir estudiando, bueno, y diciendo más iDrops. Y nada, también nos vemos el próximo lunes, ¿vale, gente? Voy a cerrar el esto.